Y bueno, antes de compartir la palabra, ayúdenme por favor, nos vamos a poner en manos de Dios. Padre Santo, Dios de la creación, en esta hora del día, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, en especial te suplico, mi Señor, que me des entendimiento, que me des agilidad de palabra, que permitas que yo sea un instrumento útil para ti, Señor, para tu pueblo. Bendice cada palabra que salga de mi boca, Señor. No soy yo, eres tú, Señor, quien ha puesto estas palabras y este mensaje para tu pueblo, para tu comunidad. Así es que me pongo en tus manos y pongo en tus manos la vida de todos mis hermanos y mis hermanas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a abordar esta parte justamente en el libro de Isaías, en el capítulo 35. Ya leímos del 1 al 4 cómo está esta profecía de salvación, donde el desierto florecerá. Y creo que tenemos que reflexionar algunas cosas muy importantes. De pronto creemos que la vida cristiana no debería presentar ningún altibajo, que todo tendría que ser miel sobre hojuelas, que todo tendría que ser dicha y felicidad. Y la verdad es que no es así. No sé de dónde salió esa idea, ¿no?, de que los cristianos debemos ser inmunes a las adversidades y que todo tiempo tiene que ser de alegría. La verdad es que eso de ir de victoria en victoria no siempre es así. Suena muy espiritual, pero no es tan real. Los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también sufrimos adversidades en la economía, los cristianos también vamos a pasar por muchas cosas, y eso podría considerarse como una especie de desierto. No sé cuántos de ustedes han atravesado un desierto, han caminado por un desierto. Carlos, ¿sí has caminado por un desierto? Por allá algunos, sí. Yo lo más cercano que he estado a caminar por un desierto fue cuando hice una práctica profesional en Charcas, en San Luis Potosí. Un semidesértico, pero es árido también. Y de pronto tuvimos que hacer una caminata ahí para una exploración de minerales. Y sofocante. Y eso que no era como el desierto, pero era sofocante, era intenso, era difícil. Y creo que cada uno de nosotros también ha atravesado en alguna forma un desierto. No literal, pero sí probablemente se ha sentido solo, se ha sentido abandonado, se ha dado cuenta que las cosas no le salen como pensaba, como las deseaba. Que por más que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, no encuentra una solución o una salida adecuada. Y entonces se siente solo, se siente abandonado. Cuando hay necesidad en nuestra carne, o cuando hay necesidad en nuestra familia, y nos damos cuenta que no hay una salida certera. El pueblo de Israel conocía de esta cuestión de los desiertos. Y si ustedes han leído el libro de Isaías, se dan cuenta que cuando el pueblo de Dios estaba en comunión con Él, cuando, como decimos aquí, flojito y cooperando, cuando estaba alineado con lo que Dios deseaba, vivían una experiencia de salvación y una experiencia de bienestar. Pero cuando se rebelaban contra Dios, cuando hacían lo contrario a lo que Dios esperaba, pues sentían el rigor de las circunstancias y sentían las consecuencias de esas decisiones, que muchas veces pueden ser muy dolorosas. Y entonces podemos reflexionar que en medio del desierto, este desierto espiritual que usted y yo podemos tener en algún momento dado, tenemos un Dios que nos da palabra de vida, que nos da palabra de esperanza. Y eso es lo que vamos a abordar en esta ocasión. Lo que leíamos en Isaías 35, 1, 4, nos habla de momentos que son áridos, que son difíciles, esos desiertos espirituales y emocionales que vivimos, y que muchas veces tienen que ver con esas decisiones que usted y yo tomamos, esas malas decisiones que tomamos de hecho, y que eso genera un pecado en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra conducta. Decisiones a final de cuentas. Todos tenemos esa libertad de decidir,
El amor de Dios se basa justamente en eso, en la libertad que tenemos, incluso de seguirlo o no, de obedecerlo o no. Ese es el amor de Dios. Y nuestras decisiones nos llevan justamente a estos momentos áridos, momentos difíciles. Pero podríamos entender que hay una ventaja en esto. Aún y con toda esta situación de adversidad, esa es la oportunidad y es el momento para entender que estamos solo con Dios. Y Él es nuestra única opción. Y ahí es donde podemos tener, sin ningún tipo de placebo y sin ningún tipo de situaciones adicionales, podemos aferrarnos y podemos decidir volver al redil, volver al camino. En realidad, estas cuestiones del desierto y de la adversidad no nos gustan. Sin embargo, en la vida cristiana va a ser una travesía necesaria, inevitable. Atravesar por estos desiertos espirituales y emocionales se vuelve necesario. ¿Por qué se vuelve necesario? Porque necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos aprender. Como esas manos, imagínense esas manos que de pronto se vuelven, son muy débiles, muy suaves, y que de pronto tienen que enfrentarse a un trabajo rudo y difícil. Al principio estas manos van a sangrar seguramente, pero con el tiempo y con el esfuerzo, con la perseverancia, se van a volver unas manos resistentes, duras, callosas. Justamente es lo que necesitamos: crecer, madurar, aprender, curtirnos, poder salir de esta adversidad. El pueblo de Israel tenía que ser liberado y tenía que llevarse y ser conducido por esta tierra. Muchas veces yo me lo he preguntado, no sé si tú te lo has preguntado, ¿por qué Dios permite que pasemos por todas estas situaciones? ¿Por qué Dios permite que vivamos adversidades, dolor, tristeza, angustia? ¿Por qué, siendo cristianos, tenemos que atravesar por todas estas situaciones? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios permite ello? Aprender y crecer, dar ese fruto bueno, es lo que creo que puede estar detrás de todo este plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínense, hasta Job. ¿Ha leído el libro de Job? ¿Qué dice los primeros versículos? El primer versículo, ¿qué dice? Que era un hombre perfecto, intachable. Vaya, era una chulada de hombre, acorde a lo que Dios quería. Y hasta Job atravesó por un desierto. Y mire qué desierto, mire qué dificultades vivió Job. Yo me pregunto, ¿usted, yo tendremos los mismos galardones que tenía Job? ¿Estaremos a la altura de Job? Ni al tobillo, al menos yo ni al tobillo le llego. Entonces, ¿por qué yo debo pretender no atravesar por algún desierto? ¿Por qué yo entonces tendría que ser inmune y toda mi vida tendría que ser miel sobre hojuelas? Si hasta este hombre, Job, tuvo que atravesar por este desierto emocional y espiritual. Pero ¿sabe qué es lo sublime de Job? ¿Qué es lo que él dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré a él. Dios da, Dios quita. ¿Y qué dijo? Alabado sea el Señor. Y muchas veces nosotros no estamos en esa sintonía. Empezamos a reclamar y empezamos a hacer nuestros berrinches y de pronto hay quienes se alejan incluso de Dios, enojados porque no les concede, porque no les abre las puertas de los cielos, y se alejan. El plan de Dios para el pueblo de Israel no era que estuviera 40 años en el desierto. No era ese el plan. Pero ¿sabe qué? Fue justamente a causa de las decisiones que ellos tomaron que tuvieron que vivir esta situación y que este periodo se hubiera extendido demasiado. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿cuántas veces nosotros hemos
extendido nuestro peregrinar en la adversidad a causa de nuestras decisiones. El pueblo tomó decisiones contrario a lo que Dios esperaba, a lo que Dios quería. Y en esas decisiones marcó su destino, marcó su vida. Nosotros estamos en esta misma situación. Dios nos ha dicho qué es lo que espera de nosotros, cuáles son las cosas que desea para nosotros. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en hacer algo completamente diferente. Dios nos ha hablado de que perdonemos y nos resistimos a perdonar. Dios nos dice que vivamos en gozo y en alegría, y de pronto estamos metidos en la amargura y en el resentimiento. Y nuestro desierto se extiende y se prolonga y se prolonga. Me he encontrado a hermanos que me dicen que Dios ya se olvidó de ellos, que Dios debe tener algo en contra, porque por más que le piden y por más que le suplican, no encuentran respuesta. Mi pregunta sería, ¿realmente estamos tomando las decisiones correctas? ¿Estos hermanos estarán tomando las decisiones correctas? ¿Yo estaré tomando las decisiones correctas? Hay gente que se pasa años enojada, resentida, sin perdonar. Años en el desierto. Imagínense. Y es que muy importante es reflexionar sobre las decisiones que tomamos día a día en nuestras vidas. Parecería que no es tan importante, pero es realmente muy, muy valioso cada decisión que tomas tú en tu vida. Y para ello tenemos que reflexionar cuál es el pecado, la forma en cómo estamos pecando. Pecamos en dos sentidos, en sentido horizontal y en sentido vertical. Me explico. En sentido horizontal, hacia nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros iguales. Pecamos por las decisiones que tomamos. De pronto elegimos ser violentos en nuestro actuar. Habacuc 1:3 dice: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que estás sembrando tú en la vida de los demás? ¿Cuál es tu siembra? ¿Qué estás sembrando tú con las decisiones que tomas? ¿Violencia? ¿Agresividad? En todas tus áreas, en la familiar, en la personal de entrada, en la familiar, en la laboral, con la iglesia, con los vecinos. ¿Qué es lo que estás sembrando tú, mi hermana, mi hermano? Eso es importante. Porque, ¿saben qué? Siempre estamos bien puestos y bien dispuestos a ver la paja en el ojo ajeno. Así de volada, luego, luego. Bien prestos a ver la paja en el ojo ajeno, pero no recapacitamos en la viga que tenemos en el propio. Y entonces nos llenamos de soberbia, nos llenamos de altivez, de orgullo. ¿Cuántas veces, mi hermana, mi hermano, se ha sorprendido? Yo más de las que debería. Me he sorprendido pensando que las cosas deberían de hacerse como yo digo y como yo creo. Eso es soberbia. Eso es egoísmo. Y entonces me he podido dar cuenta que podemos llegar a sumergirnos en amargura, en resentimiento, en envidia, en egoísmo. Y vamos lastimando a todas las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, por los que decimos que amamos más. Entonces estamos pecando contra nuestro prójimo. Y también lo hacemos a través de la corrupción y del relajamiento moral. La corrupción que se vive hoy en nuestro país, fíjese,
veía que México, tristemente México es uno de los países que están así punteando en los primeros lugares. Fíjese, primeros lugares, lamentablemente, que es de corrupción. Tristemente, somos un pueblo corrompido. ¿Qué es la corrupción? De manera muy general, muy genérica, la falta de honestidad, esta cuestión de desvirtuar las cosas, lo que Dios ha establecido, y se corrompe. Fíjese, la Real Academia de la Lengua Española pone como sinónimos de corrupción: depravación, perversión, inmoralidad, vicio, libertinaje. Sinónimos de corrupción. Nuestra vida deshonesta genera desconfianza. Y una vez más, esa decisión nos lleva a nuestro desierto emocional y espiritual. Nos estamos relajando. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde estos valores morales, los principios y todas estas cuestiones están siendo pisoteadas, están siendo desvirtuadas, corrompidas. Si hacemos un ejercicio, mis hermanas y mis hermanos, preguntémonos: ¿qué tan íntegro realmente soy? ¿Cuál es mi congruencia, mi integridad? ¿Qué es la integridad? Alinear lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Eso es la integridad moral. Y a veces nos sorprendemos ver a personas que de pronto piensan una cosa, dicen otra y hacen todo lo contrario. La integridad moral es fundamental, mi hermana, mi hermano. Cuando no tenemos los valores y los principios bien definidos en nuestra convicción cristiana, entonces también estamos entrando en esta fase de corrupción. Debemos establecer qué es lo que realmente nos mueve, cuáles son tus principios. La diferencia entre valores y principios no es lo mismo. Los valores tienen que ver con una conducta, con una actitud, con un comportamiento. Valores como gratitud, solidaridad, honestidad, humildad. Son conductas deseables, valiosas, por eso son valores. Pero son valores humanos. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus principios morales? Un principio es ese sistema de creencias a lo cual tú le das validez, lo cual tú has aceptado como verdadero, como aceptable, como válido. Esos son tus principios. Nosotros conocemos lo que Dios dice, lo que nos ha mostrado en su mensaje, en su palabra. Esos son nuestros principios. Pero la corrupción y el relajamiento moral muchas veces nos hace hacer cosas contrarias a lo que nuestros principios nos dicen. Por eso es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuál es la integridad que tú tienes realmente en lo que dices creer? Y eres verdaderamente congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces cada instante de tu vida. Porque entonces, si no es así, estamos pecando contra nuestro prójimo. Y la otra parte con la cual pecamos es el pecado vertical. Pecamos de forma vertical también. Y eso es hacia Dios. Muchas veces, y lo digo con vergüenza, muchas veces este siervo inútil, porque sabiendo lo que debo hacer no lo hago, siervo inútil, me he sorprendido ofendiendo a Dios. No sé si tú has tenido esa capacidad para reflexionar, para entender que estás pecando contra Dios, confiando en otros dioses. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido
si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo están confiando en su propio artificio. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Mi hermana, mi hermano, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? Y entendiendo que ídolo es todo aquello que te aleja de Dios. Todo aquello que te aleja de Dios. No nada más las imágenes o las fotos o... No. Todo aquello que te aleja de Dios. Hoy lamentablemente hay muchos ídolos. Uno de ellos, y estamos transmitiendo a través de eso, un Facebook, que muchas veces, mal utilizado, aleja de Dios. La televisión, tristemente para algunas ocasiones el deporte también, aunque es bueno, es muy valioso hacer deporte, pero muchas veces caemos en una exageración. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que te aleja a ti de Dios? Es importante que reflexionemos sobre ello. También sobre este sacrificio que hacemos a estos dioses. En Jeremías 32:35 dice la palabra: también construían altares a Baal en el valle de Ben Hinón, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Cosas detestables que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me habían ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Mis hermanos, muchas veces caemos en estas cuestiones de estar ofrendando a dioses ajenos. Es importante que reflexionemos, que meditemos cuáles son nuestros comportamientos, qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que te está generando esta lejanía con nuestro Señor. Muchas veces, y esto lo he reflexionado, muchas veces a veces nos interesan mucho más las cosas de lo que está pasando en el mundo. Y estamos atentos a lo que el mundo está mostrando. Y tristemente me he sorprendido que muy pocas veces, o menos de las veces que quisiera, de pronto estoy hojeando la palabra de Dios, a ver qué me dice. Un devocional, las alabanzas. Nos interesan más las cosas del mundo. Y esos son tus ídolos. Y sabes que cuando eso sucede, dejas de arar la tierra. La viña del Señor la estás descuidando. Dejas de servir a Dios. Una persona que deja de servir a Dios se vuelve improductiva. Decimos que somos el cuerpo de Cristo, y cuando uno de nosotros no está arando su tierra, es como un miembro que se atrofia. Deja de ser útil al cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que termina por pasar con este miembro que se atrofia? Termina por destruirse. Es lo que pasa con muchos hermanos y hermanas que se centran más en lo que el mundo ofrece y construyen muchos dioses que lo alejan del Señor, y dejan de arar la tierra y dejan de servir a Dios, y entonces terminan perdidos en el desierto espiritual y emocional. Debemos recordar lo que dice Mateo 6:33. ¿Quién lo busca? Mateo 6:33. Recordar y tener presente siempre, reflexionando, ¿qué tanto realmente, qué tanto le haces caso
al mundo. Uno lo que lo encuentre, lo lee, por favor. Amén. Busca primero las cosas del reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Buscamos las cosas que el mundo dice, que el mundo plantea, que el mundo ofrece, en ese deleite, en ese goce de la carne, y se nos olvidan las cosas verdaderamente valiosas. Reflexionémoslo, mis hermanos. ¿Cuántas veces en un día pones en primer lugar las cosas de Dios? ¿Cuántas veces? Porque si nosotros queremos transformar nuestro desierto en un vergel, como está escrito en Isaías 35, del 1 al 4, donde ves esa transformación y esa promesa, esa profecía de salvación y de restauración que Dios está dando. ¿Cómo podemos transformar entonces nuestro desierto en un vergel? Primero que nada, dejando reinar a Jesús en tu vida. Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Deja que Él reine tu vida. Entrégale tu ser, entrégale tu voluntad. Alinea tus intereses a los intereses de Dios. Transforma, toma el yugo. Y a veces ahí es donde, tomar el yugo. Y aún y cuando nuestro Señor Jesús nos dice que su yugo es suave y ligero, nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo tomar el yugo de Jesús? ¿Por qué te cuesta trabajo a ti? Tú que me escuchas, ¿cuáles son tus razones o cuáles son tus motivos? Reflexiónalo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no dejas que Jesús reine en tu vida y sea el Señor de ti? Y toma el yugo. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Reflexiónalo. Isaías 32:1 dice: miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento. Fíjese, nos habla de protección. Serán como un refugio para el viento, la protección de Dios para ti. Y dice, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca. Mis hermanos, habla de florecer la vida, de transformar el desierto. Y el texto sigue, como la sombra de un peñasco en el desierto. Mi hermana, mi hermano, después de todo un día estar bajo el sol, ¿qué siente usted cuando encuentra una sombra? ¿Cómo se siente usted? Placer, plenitud. ¿Cómo se sentirá un hombre, una mujer, cuando se mete bajo la sombra del Altísimo? Qué placer, qué deleite, qué goce, qué frescura podrá tener este hombre, esta mujer, que permite que Jesús sea su Señor. Deje, mi hermana, mi hermano, permita que Dios sea su Señor, que sea su Dios. Búsquelo por favor. Gaste su energía, gaste su tiempo, gaste su vida buscando a Dios. Isaías 33:2 dice: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempos de angustia. ¿Cuál es, mi hermana, mi hermano, la parte activa que tú tienes en la relación con Dios?
¿O estás esperando que Él baje y que Él transforme todo? ¿Así nada más? ¿Cuál es tu parte activa en esta relación que tienes con Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Porque pareciera que es un tesoro escondido. No lo vamos a encontrar sentados o acostados. Debemos aprovechar todos los recursos que nuestra vida cristiana nos ofrece, a través de la iglesia, a través de la familia. Fortalece tu vida espiritual en cada momento, en cada instante. Es triste darse cuenta que muchos solo se conforman con el tiempo, con el espacio que tenemos en este encuentro con Dios. Y es el único momento que tienen para estar con Dios y para relacionarse con Dios. Es triste. Y entonces sus vidas se vuelven un desierto y muchas veces no saben ni por qué. Reflexionémosle. ¿Qué haces tú a lo largo de cada día para fortalecer tu relación con Dios? ¿Qué haces? Acabamos de leer un estupendo libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana, de Peter Scazzero. ¿Ya estás trabajando sobre tu oficio diario? ¿Ya lo estás trabajando? ¿Ya lo estás construyendo? ¿Tu regla de vida ya la estás construyendo? ¿O no sabes ni de qué se trata? No leíste el libro. ¿O ya se te olvidó? ¿Estás construyendo una relación con Dios? Si no sabes qué es el oficio diario y la regla de vida, lee el libro. Bueno, acércate con alguno de los que leyeron el libro. Necesitamos, mis hermanas y mis hermanos, aceptar la purificación de Dios. Duele, pero es necesario. Como a Job. ¿Quién quisiera ser purificado como fue purificado Job? Levante su mano. ¿De verdad quieren ser purificados? Amén. Bueno, cíñase las vestiduras. Porque sí le fue como en feria a Job. ¿Sí? Es difícil. Lavar las heridas es doloroso. Curar una herida de forma liviana no sirve, no ayuda. Es necesario experimentar un poco de dolor. Jeremías 6:13 nos advierte: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Curar por encimita nada más. Muchas veces creemos que con orar 5 minutos al día, que con leer medio versículo, que con estar 2-3 horas el domingo, ya con eso es suficiente. Estás por encimita nada más. Tienes que abrir la herida. Si te duele, es que está vivo, está sanando. Solo ten el impulso de sanar realmente. Si queremos que Dios verdaderamente nos sane, nos va a doler. En algún momento dado nos va a doler. Él va a limpiar las heridas. Es como ese ejemplo de un médico que recibe a una persona que viene con unas heridas muy abiertas, muy grandes. ¿Qué es lo que tiene que hacer este médico? Limpiar, lavar perfectamente, y muchas veces talla. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que les tienen que hacer una curación de heridas. ¿Cómo lo hacen los médicos? Bueno, las enfermeras raspan y ¿qué decimos nosotros? ¡Ay, despacito, suavecito! Raspa. Es que me va a sangrar, y es lo que quieren, que sangre. Que se vea la sangre brillosa, roja, porque eso es el símbolo de vida, de que ese tejido está sano.
está sangrando, pero hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Nuestro Señor va a hacer eso si tú te dejas, si tú confías. Fíjese, me estaba acordando ahorita, justamente en consejería matrimonial, me he dado cuenta que cuando empezamos a limpiar las heridas, fíjese, al principio los matrimonios llegan con intención, con ánimo, con deseo, pero cuando vamos entrando ya a la parte más difícil, más comprometida, más de dolor, de limpiar heridas, de sanar, ¿sabe qué pasa? Se van. Dejan de asistir a consejería. No, es que duele. Sí, tenemos que sanar. Pero si a algo le tiene miedo el ser humano es al dolor, tanto físico como emocional. No nos gusta sufrir, no nos gusta que nos duela. Y sin embargo, el proceso de sanidad tiene que atravesar muchas veces por dolor, por una limpieza profunda. Mis hermanos y mis hermanas, con esto termino. Confiemos en el amor y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Confía. Todo lo que Dios desea y busca en nosotros es nuestra obediencia, es nuestra adoración. Él dice que está construyendo caminos nuevos en Isaías 43:19. Está construyendo caminos nuevos, diferentes. Está abriendo ríos en el desierto. Cosas que tú aún todavía no conoces. Solo confía, mi hermana, mi hermano. ¿Qué harás con tu desierto? ¿Cómo vas a transformar tu desierto en un vergel? Permite que Dios gobierne tu vida. Que Él sea el Señor, que sea tu Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de la creación, Dios del universo, aquí estamos, Señor, tu pueblo reunido, Señor. En esta hora del día, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder reflexionar, Señor, para poder meditar profundamente acerca de nuestra vida, de nuestra relación contigo. Sabemos que no hemos sido ni los más obedientes, ni los más dispuestos, que muchas veces nuestros deseos en la carne nos han ganado, Señor. Y con vergüenza te digo que muchas veces no hemos hecho lo que tú esperabas de nosotros. Tú lo sabes. Y aún así nos sigues amando. No sé por qué, ni cómo, ni de qué manera. Es ese amor tan inmenso y tan grande que tienes para cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Pero gracias. Gracias, Señor. Te imploro, Señor, que a lo largo de esta semana tú nos fortalezcas, que avives el fuego de tu presencia en nuestras vidas, que nos des la fortaleza y la convicción para poder mantenernos firmes, leales, Señor. Declaramos tu nombre como nuestro Señor y nuestro Salvador, como nuestro único Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos. Y si alguno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes y los que están viendo la transmisión, o alguna persona que esté escuchando esta palabra y está atravesando en su vida por un momento difícil, por un desierto emocional o un desierto espiritual, te imploro, Señor, junto con mis hermanos, que tú le des fortaleza, entendimiento,
que permitas que esta persona pueda buscar, Señor, transformar su vida a través de las decisiones que toma día a día. Así como nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites una vez más de iniciar el camino, de retomar nuestras convicciones, tus principios, la oportunidad que nos das de volver a empezar una vez más. Gracias. En nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.